Buenas noches. Buenas noches, Arquímedes. Bueno, pues por acuerdo de la comisión voy a omitir toda la lectura de la convocatoria. Simplemente te voy a decir las reglas, ¿no? Tienes 10 minutos para tu primera intervención. Luego, concluyéndola, cada uno de los diputados tendremos hasta 3 minutos para hacerte preguntas. Asimismo, aquí hay una urna en donde se concentran diferentes preguntas, tanto compañeros de algunas organizaciones como del micrositio que está disponible para todos los habitantes y los habitantes que quieran acceder a él, y tendrás 5 minutos para responder a las mismas. Correcto. Si estás listo, entonces comenzaríamos con tu primera intervención. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, ciudadana y ciudadanos diputados, integrantes de esta Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. También saludo al público que hoy nos acompaña de forma presencial y a distancia, porque estamos siendo transmitidos a través de las redes sociales. Y pues bueno, siempre es importante agradecer a un espacio como lo es el Poder Legislativo de la Ciudad de México, su sensibilidad para abrir espacios de diálogo con todos los que pretendemos y aspiramos al cargo de comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Quiero plantearles muy brevemente cuáles son los principales ejes temáticos que considero deben de tomarse y realizarse en la nueva etapa de lo que va a ser ahora el InfoCDMX, y también platicarles por qué considero que cumplo con el perfil y las competencias que no solamente están estipuladas en la convocatoria, sino que el momento estratégico del órgano garante de la transparencia y la protección de datos requiere en esta nueva fase. Simplemente quiero iniciar con una pequeña reflexión. Parece que vivimos una paradoja en donde, si bien a nuestra generación le ha tocado o hemos tenido el privilegio de consolidar la alternancia en el ejercicio del poder público, también es cierto que prevalece una preocupante percepción entre la ciudadanía del desencanto por nuestra joven democracia. ¿Qué ocurre? Pues probablemente nos dicen varios especialistas que a pesar de que tenemos ahora un sistema de partidos competitivos, gobiernos divididos, alternancia, ya lo había dicho, en el ejercicio del poder público, pues esto no necesariamente se ha traducido en algunos estados del país en mejores gobiernos, o tampoco necesariamente se ha incrementado la calidad de las decisiones en las políticas públicas. Tampoco, y eso es lo más preocupante, se ha visto en sectores amplios de la sociedad una mejora sustantiva en las condiciones socioeconómicas de los mexicanos. En este contexto, creo que es notorio y preocupante que se sigan presentando en diversas entidades del país casos verdaderamente alarmantes de corrupción y la captura de las instituciones que socavan, desde luego, el interés legítimo de la sociedad. Los casos que actualmente hemos visto en los medios de comunicación, en donde hay gobernadores que son prófugos de la justicia, funcionarios involucrados en redes de corrupción, por el desaseo en el manejo de los recursos públicos que el pueblo les encomienda, pues para mí, desde mi punto de vista, está íntimamente relacionado con lo que tiene que ver con el agotamiento de un marco institucional y que es necesario replantear, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Ahora, cuando los especialistas y las agencias internacionales que tienen que ver con los asuntos públicos se plantean la reflexión de este tipo de casos, pues llegan a la conclusión que una arista que es necesario reflexionar es ver la calidad de las instituciones que prevalecen en las diversas instancias del país. Y creo que por ahí tenemos respuestas muy interesantes a considerar, porque precisamente
el rol que juegan las instituciones, entendidos como reglas del juego, pero también como los organismos públicos que son encargados de regular diferentes ámbitos de la esfera pública, pues tienen mucho que ver en el resultado del marco institucional que tenemos en el país. En este caso, quiero destacar que precisamente el InfoCDMX tiene un papel nodal si es que queremos construir un nuevo marco institucional que haga posible tener, primero, una mejor calidad de la cosa pública, por sencillamente tiene la encomienda de garantizar el acceso a la información pública a todas las personas, y también pues tiene como misión institucional otra arista que es un derecho fundamental, que es la protección de datos personales. La suma de estas dos aristas que tiene encomendado el InfoCDMX, pues precisamente es lo que lo hace particularmente valioso y nos debería de llamar la atención para precisamente preservar la calidad del desempeño que en el futuro va a tener con la elección de los integrantes de su pleno, que son precisamente los que definen el órgano de dirección de este organismo. Pues bueno, dicho lo anterior, podemos entonces partir del que el InfoCDMX es nodal para construir una gobernanza de carácter democrático. Y fundamentalmente creo que debemos de reconocer, antes de plantear los cambios que uno estaría proponiendo hacer, reconocer primerísimo que nada que el InfoCDMX proviene de todo un legado exitoso que le permitió en su momento ser un órgano garante en la materia, emblemático y ejemplo de todo el país. Sin embargo, estamos en una etapa de transición en donde a nivel nacional se han emitido nuevas leyes generales en la materia que regula, y precisamente pues es necesario identificar estos retos estratégicos. Y si me permiten, ciudadanos diputados, yo les quiero plantear que precisamente el reto que enfrentamos en esta ciudad para contar con una institución capaz que encabece un nuevo esquema exitoso de rendición de cuentas y la defensa de las libertades de los individuos, me propongo llevar a cabo 8 líneas de acción en el InfoCDMX. La primera línea de acción que estoy planteando es desarrollar una nueva fase de la política pública de la transparencia y el acceso a la información, que consiste fundamentalmente en lograr que la oferta informativa de los sujetos obligados esté garantizado, pero no solamente eso, sino que esta información sea socialmente útil para que las personas puedan resolver sus problemas cotidianos y de esta manera puedan también mejorar su calidad de vida. La segunda línea de acción que estoy planteando es asegurar la difusión y promoción, desde luego, de la cultura de la transparencia y la protección de datos personales, y para ello necesitamos garantizar la capacitación plena del cumplimiento de obligaciones a través de políticas de carácter focalizadas. Una de las grandes áreas de oportunidad que tenemos es que órganos garantes como el InfoCDMX están desplegando políticas homogéneas sin tomar en cuenta las especificidades que tienen los sujetos obligados para conocer y atender sus obligaciones. Esto lo vamos a lograr precisamente identificando los perfiles que tienen los sujetos obligados a través de la medición y evaluación del cumplimiento de obligaciones. Este marco de valoración no tiene la intención solamente de poner palomas y taches ni números, sino conocer las necesidades básicas que prevalecen en los sujetos obligados y para ello desplegar entonces políticas focalizadas de acompañamiento institucional para ayudar a los funcionarios públicos al cumplimiento de sus obligaciones. El tercer eje que estoy planteando es que debemos de consolidar el desarrollo normativo del instituto de esta ciudad, pues necesitamos garantizar la plena armonía del conjunto de leyes que se ha sido modificado en fechas recientes. Ya tenemos nuevas leyes generales de transparencia, una nueva ley local de transparencia en la Ciudad de México,
En el ámbito de la Ley de Protección de Datos tenemos una nueva ley general y bueno, está en dictamen la Ley de Protección de Datos de la Ciudad de México, pero todo ello, más la creación de instancias como el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Local Anticorrupción, precisamente hace necesario que contemos con el despliegue de regulaciones de tercero y cuarto nivel que nos ayuden a armonizar el marco institucional. El cuarto es la integración plena y armónica del Info-CDMX en los diversos sistemas organizacionales en donde forma parte, que como lo he dicho, son el Sistema Nacional de Transparencia y los de combate a la corrupción en este ámbito. Por otro lado, es importante garantizar el efectivo ejercicio de los derechos ARCO, que están consagrando la protección de datos personales, y también, pues desde luego, en una sexta línea de acción, es necesario garantizar lo que es el sistema institucional de archivos local, que todavía tiene muchas áreas de oportunidad por solventar. El séptimo eje es precisamente el desarrollo de un sistema de indicadores de resultados que nos permita precisamente difundir resultados del cumplimiento de obligaciones en un lenguaje ciudadano. Y en este contexto, el Info tendrá que tomar y predicar con el ejemplo, publicitando el proceso de toma de decisiones y del manejo escrupuloso de los recursos públicos y el adecuado cumplimiento de sus fines institucionales. La octava línea de acción es la reestructuración orgánica funcional del instituto, puesto que debe de atender nuevas funciones, competencias, y ello también debe de pasar por la profesionalización de los funcionarios públicos que laboran ahí. Se trata precisamente de poner al mérito en el centro de los funcionarios públicos. Simplemente quiero comentarles en mi hoja de vida, van a encontrar ustedes los referentes necesarios para que ustedes puedan balancear y podrán ustedes ver que estas líneas programáticas que planteo tienen los antecedentes de mi experiencia profesional y formación académica con los cuales pretendo llevarlos a cabo. Gracias, Arquímedes. Pasaremos a las preguntas por parte de los diputados. Diputado Alfonso Suárez del Real. Gracias, vicepresidenta, con su venia. Fue muy claro lo que nos ha explicado. Habla de un hombre que tiene una estructura académica muy sólida y una experiencia laboral importante. Veo que en su actual desempeño como director de obligaciones de transparencia en el INAI, una de sus funciones es proponer políticas de atención a los órganos garantes que forman parte del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Infiero que estos 8 ejes parten de alguna propuesta que de una forma u otra se ha llevado a cabo o integral o de manera fraccionada. De manera puntual, quisiera yo preguntarle qué políticas ha propuesto a los organismos garantes que forman parte del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información para garantizar el derecho humano a el mismo. Por sus respuestas, anticipadamente le doy las gracias. Es cuanto de mi parte, señora vicepresidenta. Gracias, diputado. Diputado Corchado. Muy buenas noches, gracias, diputada. Pregunta, estas se las he realizado ya algunos otros candidatos. El tema de la administración, que también es importante dentro del instituto, así como ser y tener las habilidades en transparencia, pues son también las habilidades de administración y de relaciones con la sociedad civil y con sujetos obligados. ¿Qué puedes tú aportar en estas dos vertientes al instituto?
te haré una pregunta. Bueno, en realidad van a ser dos. Las dos son muy concretas. Vi también en tu currículum que desde el año 2000 has venido desempeñándote en organismos autónomos, ¿no? Organismos autónomos que han venido pues perdiendo su fortaleza si haces la comparación de cuando fueron creados. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el origen de esta falta de fortaleza en la autonomía de los organismos? ¿Y qué debemos de hacer para corregirlo? Y si estamos en tiempo para corregirlo. Y yo creo que con eso sería suficiente. Gracias. Dice la pregunta, de acuerdo con el artículo 6º constitucional, ¿quién tiene la facultad de presentar recurso de revisión entre la Suprema Corte de Justicia, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué medio de defensa tienen los sujetos obligados frente a las resoluciones de los órganos garantes? Gracias. Bien, comienzo con las preguntas que me formularon gentilmente. Miren, precisamente en el ámbito de mis atribuciones como director de obligaciones de transparencia en el INAI, he participado activamente en el sistema nacional con organismos garantes homólogos, fundamentalmente en la construcción de las herramientas de evaluación del cumplimiento de obligaciones. De hecho, cuando ahorita está la plataforma nacional subiendo todos los órganos garantes su información, la metodología para evaluar la calidad de la información en los portales de Internet en este nuevo marco institucional, se los podemos decir con toda claridad, salió de mi oficina la metodología de evaluación, las ponderaciones entre los diferentes artículos, y a partir de ello, por lo menos en el ámbito federal, hemos desplegado en el INAI ya una política focalizada. Esto es una cuestión que nos dimos cuenta desde el propio InfoDF, cuando allí era director de evaluación de estudios, es que si era necesario que el órgano garante fuera con los funcionarios públicos a decirles qué dificultades tenían para cumplir con sus obligaciones de transparencia. Después nos dimos cuenta que cuando fuimos a ver y a platicar con los funcionarios públicos, teníamos que llevarles productos diferenciados, porque no es lo mismo entes obligados con alto desempeño que aquellos que tienen bajas calificaciones. Entonces, como primera respuesta tentativa, la transferencia de metodologías de evaluación del cumplimiento de obligaciones, que son la base para el despliegue de políticas públicas focalizadas de acompañamiento institucional, es lo que hemos podido aportar a los órganos garantes en el Sistema Nacional de Transparencia. ¿Qué aportaciones podemos hacer y tenemos contemplado dentro de nuestro programa de acción en el rol que juegan las organizaciones de la sociedad civil y el público en general? Yo diría fundamentalmente que por eso planteamos que ha llegado la hora de que la información deje de ser solamente una oferta no tanto racional, si ustedes me lo permiten, que abrume a la gente, sino que es la hora de abrir y de transformar la transparencia para que la sociedad pueda participar en la toma de decisiones y en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, que a la larga se puedan reflejar en la mejora de la calidad de vida de las personas. En suma, hablamos de la necesidad de transformar la transparencia en políticas efectivas de gobierno y Estado abierto particularmente, que esa sería la directriz que estaríamos planteando en el InfoCDMX. ¿Cuáles son los orígenes que he detectado en el otrora IFE, en otro momento, por qué no decirlo, como una autocrítica sana en el InfoDF, cuando van perdiendo un poco del vigor que les caracterizó? Yo le diría, ciudadanos legisladores, que cuando estos organismos son capturados por intereses que interfieren con el cumplimiento de la misión institucional, es cuando empiezan a surgir abandonos en la misión institucional y precisamente cuando las decisiones dejan de ser las mejores. Respecto a la pregunta que nos envían de la sociedad civil, de acuerdo al artículo 6º constitucional, ¿quién tiene la facultad de presentar recursos de revisión
ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación es la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, y siempre y cuando también deben de cumplir una serie de requisitos para interponer estos elementos. Por otra parte, y quien resuelve es efectivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué medio de defensa tienen los sujetos obligados frente a las resoluciones de los órganos garantes? Primero, tienen el recurso de revisión y también apelar esta revisión ante el órgano garante, que es el INAI, precisamente para que las decisiones de los órganos garantes locales puedan ser eventualmente revocados por el Pleno del INAI. Sería esto. Si hay alguna otra pregunta adicional. Agradecerte, Arquímedes, por tu participación y desearte mucha suerte y buenas noches. Muchas gracias. Gracias.